Cuando hablamos de la cruz, muchos la imaginan como una experiencia intensa, espiritual y profunda que ocurre en una reunión, en una vigilia, en un tiempo de crisis personal o en un encuentro divino marcado por el dolor. Pero la cruz no es un evento ocasional. No es un tema para predicar en Semana Santa. No es un símbolo para colgar en el cuello. Es un principio de vida, una operación constante, un camino por el que el Señor conduce a todos los que verdaderamente quieren seguirle. Y en ese camino, hay un escenario que muchos no consideran sagrado, pero que el cielo observa con atención, la sala de estar. Allí donde se cruzan miradas, donde se lavan platos, donde se levantan juguetes, donde se piden disculpas, donde se decide no responder con la misma moneda. Allí donde la carne tiene infinitas oportunidades para manifestarse, y donde el espíritu también tiene espacio para gobernar. La cruz opera donde el yo quiere vivir. Y no hay lugar donde el yo esté más cómodo, más seguro y más activo, que en casa. Waxman ni enseñaba que el mayor enemigo del propósito de Dios no es el pecado, sino el yo. Porque el pecado puede ser confesado y perdonado, pero el yo se disfraza de buenas intenciones, se oculta detrás de la autoridad, se presenta como justicia propia. El yo se expresa en lo espiritual, en lo familiar, en lo cotidiano. Y en el entorno doméstico, el yo tiene libertad para expresarse como no lo haría en ningún otro lugar. En la iglesia, el creyente puede aparentar espiritualidad. En el trabajo, puede mantenerse profesional. En la calle, puede controlar sus palabras. Pero en casa, el alma se muestra tal como es. Por eso, el hogar es el escenario más real para que la cruz actúe. No el púlpito. No la plataforma. No el lugar donde somos vistos. Sino el espacio donde nadie nos aplaude. Donde todo lo que hacemos está libre de reconocimiento. Donde cada reacción revela de qué espíritu estamos llenos. La muerte del yo no ocurre cuando somos corregidos en público. Ocurre cuando nadie ve y aún así decidimos negarnos a nosotros mismos. Cuando podemos responder con ira y elegimos callar. Cuando podemos reclamar nuestro derecho y elegimos ceder. Cuando podríamos exigir que nos sirvan y decidimos lavar los pies. Esa es la cruz en la sala de estar. No es una enseñanza, es una experiencia. No es un ideal, es una operación. Como enseñaba Waxman, la cruz no es solo un lugar donde Cristo murió. Es un instrumento con el cual Dios trabaja en nosotros. Y esa obra no se limita al ámbito espiritual visible. La cruz penetra el alma, toca nuestra vida doméstica, nuestras conversaciones cotidianas, nuestras decisiones mínimas. Nos lleva a morir a la imagen que queremos proteger, a la necesidad de tener razón, a la urgencia de ser entendidos, a la costumbre de defendernos. Porque es en la casa, en la rutina, en lo no visto, donde el yo se siente con derecho a vivir. La vida cristiana verdadera no se mide por la cantidad de actividades espirituales que realizamos, sino por el grado en que permitimos que el Espíritu gobierne nuestra alma. Y la cruz es el medio por el cual ese gobierno se establece. En la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, el apóstol Pablo declara, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Esta afirmación no es una metáfora poética. Es una realidad espiritual operativa. Pablo no hablaba de una experiencia mística, sino de una muerte cotidiana. Cada vez que era incomprendido. Cada vez que era perseguido. Cada vez que tenía que renunciar a su voluntad. Él estaba siendo crucificado. Y esa crucifixión era real porque producía fruto, Cristo vivía en él. Y si queremos ver a Cristo en nosotros, no basta con desearlo. Debemos morir. Morir en la cocina, cuando discutimos con nuestra esposa. Morir en la sala, cuando corregimos a nuestros hijos desde el alma y no desde el espíritu. Morir en la mesa, cuando elegimos servir y no ser servidos. Morir en el sofá, cuando preferimos ceder que imponer. Esa es la cruz en la vida doméstica. Muchos creen que el crecimiento espiritual es un asunto de conocimiento. Y así buscan estudiar, aprender, profundizar en doctrinas. Pero como enseñaba Waxman, el crecimiento real se manifiesta cuando el yo disminuye y Cristo ocupa lugar. Y eso no depende de cuánto sabemos, sino de cuánto morimos. Por eso, un creyente puede ser brillante en enseñanza, pero intransigente en casa.
Puede ser respetado en la iglesia, pero temido en su hogar. Puede hablar con dulzura en público, y ser áspero con los suyos. Eso revela que la cruz todavía no ha operado en las capas más profundas del alma. Que el yo aún tiene tronos donde no debería tener lugar. Y es ahí donde el Espíritu Santo insiste, la cruz no es una doctrina. Es un camino. Es una herramienta. Es una cirugía. Y Dios, que quiere ver a su Hijo formado en nosotros, la usará. No para castigarnos, sino para liberarnos del mayor obstáculo, nosotros mismos. En la sala de estar, la cruz se manifiesta en formas sutiles, pero profundas. Cuando no devolvemos palabra por palabra. Cuando no alzamos la voz. Cuando servimos sin que nos lo pidan. Cuando perdonamos antes de que nos pidan perdón. Cuando damos sin esperar recompensa. Cuando aceptamos una injusticia sin amargura. Cada una de esas decisiones es una semilla de resurrección. Porque donde hay muerte, habrá vida. Donde hay entrega, habrá fruto. Donde el yo es negado, Cristo es glorificado. En el Evangelio según Juan capítulo 12 versículo 24, el Señor dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este principio no se aplica solo al martirio. Se aplica al matrimonio, a la paternidad, a la vida cotidiana. Morir en la tierra de lo doméstico produce fruto en el terreno del reino. Una de las mentiras más sutiles que la carne susurra al creyente es la idea de que la cruz debe aplicarse solo en momentos extraordinarios de la vida cristiana, una gran pérdida, una crisis profunda, una persecución. Pero cuando abrimos los ojos del Espíritu, entendemos que los tratos más intensos del Señor no ocurren en la plataforma del dolor visible, sino en los pasillos silenciosos de nuestra casa. La cruz no aparece solamente en los días oscuros, aparece en los días comunes. Se manifiesta en cómo reaccionamos cuando nos interrumpen, cuando no nos entienden, cuando nadie nota lo que hicimos. En esos momentos, el yo quiere hablar, defenderse, reclamar, retirarse. Pero el Espíritu quiere algo más profundo, quiere morir a sí mismo. Y no como una teoría abstracta, sino como una práctica real que transforma la atmósfera de nuestro hogar en un altar de adoración. Waxman reveló que el alma, si no ha sido tratada por la cruz, buscará incluso lo espiritual para exaltarse. El yo puede ser un experto en lenguaje piadoso, en apariencia de humildad, en gestos de generosidad que buscan ser vistos. Pero en casa, esa máscara no se sostiene. El alma se muestra tal como es. El yo se exhibe sin filtros. Y ahí es donde la cruz se vuelve más necesaria que nunca. Porque no hay otro lugar donde se evidencie con mayor claridad nuestra verdadera condición. En la sala de estar no estamos frente a los hermanos de la iglesia, ni frente a una audiencia que nos escucha. Estamos frente a nuestra familia, que no se impresiona con nuestros dones, pero que necesita ver en nosotros a Cristo. No necesitan padres que hablen bonito, sino padres que mueran al yo. No necesitan esposas que sepan versículos, sino esposas que sepan callar a tiempo. No necesitan esposos que lideren con fuerza, sino que se quiebren en oración. Eso es lo que forma a Cristo en la vida doméstica, una cruz que no se predica, sino que se vive. Es fácil hablar de amor en público. Es fácil enseñar sobre paciencia. Es fácil cantar sobre perdón. Pero cuando se apaga la luz del salón y empieza el día a día, ¿cuántas de esas palabras siguen teniendo peso? Cuando el niño desobedece por quinta vez, cuando el cónyuge reacciona con sequedad, cuando los compromisos se acumulan y el cansancio nos vuelve vulnerables, ¿qué gobierna nuestras reacciones? ¿La cruz o el alma? ¿Cristo o el yo? La vida doméstica no es un espacio neutro. Es una plataforma de revelación. Allí se manifiesta si realmente hemos abrazado la cruz o si solo la usamos como discurso. Allí se revela si somos siervos o si seguimos queriendo ser servidos. Porque en casa nadie nos aplaude por ceder. Nadie nos elogia por perdonar. Nadie nos felicita por guardar silencio. Pero el cielo lo registra. El cielo lo honra. El cielo responde con más de su presencia. Porque cada acto de negación del yo es una puerta abierta para que Cristo habite más profundamente. En la primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 23, hablando del Señor Jesús, se nos dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición,
cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esta es la esencia de la cruz. No es simplemente sufrir, sino sufrir en obediencia. No es simplemente callar, sino callar en sumisión. No es simplemente morir, sino morir con propósito eterno. Y esa actitud no se forma en un solo día. Es el resultado de muchas pequeñas decisiones cotidianas. Es el resultado de permitir que el Espíritu nos muestre el verdadero estado de nuestro corazón. Porque mientras no veamos la necesidad de la cruz, no la abrazaremos. Pensaremos que solo los demás necesitan morir. Pensaremos que el problema siempre está afuera. Pero cuando el Espíritu ilumina, entendemos, soy yo quien necesita la cruz. Soy yo quien aún vive demasiado para sí mismo. Soy yo quien sigue buscando su comodidad, su reconocimiento, su justicia propia. Y en ese momento de revelación, se nos presenta la oportunidad de rendirnos. No como una derrota emocional, sino como un acto espiritual. La cruz no es para los débiles, es para los valientes. Para los que quieren ver a Cristo en lo íntimo. Para los que desean que su hogar no sea solo un refugio, sino un altar. Para los que anhelan que sus hijos crezcan viendo no religión, sino resurrección. Para los que entienden que el Evangelio no se predica mejor en la calle, sino en la mesa. Que el testimonio más poderoso no está en lo que decimos en voz alta, sino en lo que vivimos en silencio. Y que el fruto más eterno nace en las tierras más ocultas, allí donde la semilla muere sin aplausos, pero germina con poder. No hay escena más gloriosa que un padre que se humilla ante su hijo después de haber reaccionado en la carne. No hay gesto más poderoso que un esposo que se acerca a su esposa para confesar que fue gobernado por su alma. No hay cruz más profunda que la que se abraza en lo secreto, donde nadie exige que mueras, pero donde el Espíritu te llama a hacerlo por amor. Ese es el lugar donde el reino avanza. No en los grandes eventos, sino en los pequeños sacrificios. No en las luces, sino en los rincones. No en lo que todos ven, sino en lo que solo Dios registra. Porque si el hogar es el primer campo de batalla del yo, también puede ser el primer lugar donde la cruz conquiste territorio eterno. Es necesario recordar que la cruz, como principio espiritual, no es algo que imponemos a otros. Es algo que abrazamos nosotros. Uno de los errores más comunes que se comete dentro del hogar es usar la cruz como arma para someter al otro. Vos tenés que morir, vos tenés que rendirte, vos tenés que negarte. Pero la cruz no se predica desde el alma, ni se exige desde la carne. La cruz no se impone, se encarna. Y cuando alguien en casa decide vivir crucificado, ese testimonio invisible empieza a quebrar la atmósfera, a conmover los corazones, a abrir espacio para que el Espíritu haga su obra. Porque la cruz tiene un poder silencioso, pero real. No grita, pero transforma. No presiona, pero penetra. No convence con argumentos, sino con vida. Waxman ni reveló que el verdadero poder espiritual nace del quebranto. Y no hay lugar más perfecto para el quebranto que el hogar. No por debilidad, sino porque allí somos más verdaderos. En casa caen las máscaras. Allí no estamos preocupados por el que dirán, y por eso el yo se manifiesta con libertad. Pero también es el lugar donde, si nos rendimos al trato de Dios, el Espíritu puede lograr las transformaciones más profundas. Cada desacuerdo conyugal es una oportunidad para morir al orgullo. Cada momento de tensión con los hijos es una invitación a salir del alma e invocar la vida del Espíritu. Cada decisión de amar cuando no se siente, de callar cuando se quiere hablar, de servir cuando se espera ser servido, es un altar donde se ofrece un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo exhorta en la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese culto, esa adoración verdadera, no está limitada al templo. Se extiende al comedor, al dormitorio, a la cocina. Allí donde nuestro cuerpo se ofrece, donde nuestros derechos se entregan, donde nuestros pensamientos se sujetan a Cristo, ahí estamos adorando. Y si el hogar se convierte en un lugar de adoración silenciosa, la atmósfera espiritual de la familia se alinea con el reino. No por muchas oraciones, sino por muchas muertes.
No por muchas declaraciones, sino por muchos actos de entrega. La cruz no grita, pero resucita. No domina, pero transforma. Es necesario que todo creyente entienda que su casa no es solo un refugio emocional, ni un espacio funcional, sino un terreno de formación. Dios usa la vida doméstica como laboratorio de la cruz. Allí donde el alma no puede esconderse, donde el yo no puede disimular, donde el carácter se prueba en fuego lento. Porque en casa no hay público, no hay micrófono, no hay reconocimiento. Hay solo una audiencia, Cristo. Y si somos fieles en lo secreto, Él nos dará más de su vida. Pero si en casa seguimos viviendo por el alma, por la carne, por el yo, entonces todo lo que hagamos afuera será performance sin peso eterno. Como decía Waxman Nee, el que no ha muerto en casa, no tiene autoridad en la iglesia. El que no ha sido tratado en lo invisible, no tiene vida para impartir en lo visible. Por eso es que muchas veces sentimos que el Señor nos aprieta en lo doméstico. No es que se haya olvidado de nosotros, es que está entrenándonos. Nos deja en silencio para formar la paciencia. Nos permite injusticias para trabajar la mansedumbre. Nos deja sin respuesta para quebrar la autosuficiencia. Nos confronta en lo cotidiano para que no vivamos en la apariencia. Todo eso es cruz. Todo eso es vida. Todo eso es preparación. Porque no podemos pretender reinar con Cristo si no hemos muerto con Él en lo práctico. Y lo práctico comienza en casa. La cruz empieza cuando sirvo sin ser agradecido. Cuando amo sin ser correspondido. Cuando entrego sin ser reconocido. Cuando me niego a mí mismo sin que nadie lo note. Eso es formación espiritual. Eso es reino. En el Evangelio según Lucas capítulo 9 versículo 23, el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No dice cada domingo. No dice en los cultos especiales. Dice cada día. Y el primer campo de ese cada día es la vida familiar. Allí está nuestra cruz diaria. Allí está nuestra asignación espiritual más constante. Y es allí donde, si obedecemos, seremos formados como siervos útiles, humildes, llenos de la vida de Cristo, no de teoría. Porque no basta con predicar bien, hay que vivir bien. No basta con tener dones, hay que tener muerte al yo. No basta con ministrar con palabras, hay que ministrar con vida. Cuando un hogar está lleno de muerte al yo, está lleno de paz. No porque no haya conflictos, sino porque hay espíritu. Porque donde hay espíritu, hay humildad, hay perdón, hay sujeción mutua. Y donde hay eso, el reino puede crecer. Tus hijos no serán formados por lo que les enseñes, sino por lo que vean en vos. Tu cónyuge no será transformado por tus correcciones, sino por tu rendición. Tu casa no cambiará porque hagas más devocionales, sino porque mueras más veces al día. La cruz en la sala de estar no necesita más prédicas. Necesita testigos. Hombres y mujeres que dejen de luchar por tener razón y empiecen a luchar por morir a sí mismos. Que dejen de defender su posición y empiecen a ceder su voluntad. Que dejen de esperar que el otro cambie y empiecen ellos a abrazar la cruz. Si hay un lugar donde el trato del espíritu se vuelve más minucioso, es dentro de las paredes del hogar. Porque allí no tenemos máscaras. Allí no hay púlpito ni audiencia. Allí somos lo que realmente somos. Y es precisamente por eso que la cruz necesita ser plantada con firmeza en la vida doméstica. No como un concepto abstracto, sino como una experiencia diaria, tangible, decisiva. Waxman Nee enseñó que no podemos vivir en la victoria de la cruz si no hemos pasado primero por su muerte. No se puede experimentar el poder de la resurrección si antes no se ha permitido que la cruz haga su obra. Y esa obra comienza en los espacios más íntimos y constantes, nuestras relaciones familiares. Porque no hay mayor ilusión que la de pensar que la cruz solo opera en eventos excepcionales, cuando en realidad el Espíritu desea que mueras mientras estás barriendo el piso, sirviendo una comida, escuchando por 10ª vez el mismo reclamo, o soportando un malentendido sin defenderte. Ahí se prueba el discípulo. Ahí se forja la vida de Cristo. Ahí se hace evidente si nuestra espiritualidad es real o solo doctrinal. Lo que hacemos en casa revela mucho más de nuestra condición que lo que hacemos en el templo. El tono con que hablamos a nuestro cónyuge. La actitud con la que corregimos a nuestros hijos.
La manera en que servimos sin buscar retribución. La forma en que respondemos a la frustración cotidiana. Todo eso habla. Todo eso revela. Todo eso expone si la cruz ya ha sido plantada o si el yo aún gobierna. Muchos anhelan servir a Dios públicamente, pero rehúsan morir privadamente. Desean ser usados por el Señor, pero no aceptan el trato que Él establece para preparar vasos útiles. Y ese trato, en la mayoría de los casos, comienza en la cocina, no en la plataforma. Comienza en la hora en que nadie ve, en el lugar donde nadie aplaude. La sala de estar es un lugar de muerte voluntaria. Un lugar donde nadie nos obliga a negarnos, pero donde el Espíritu susurra con insistencia: ahora es tu oportunidad de callar, de ceder, de perdonar, de no tener la última palabra. Y si obedecemos, la muerte actúa. Y si la muerte actúa, la vida es liberada. Como dice la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esto no es una doctrina hermosa, es una realidad exigente. Y por eso muchos rehuyen a la cruz. Porque nos exige morir donde más queremos vivir. Nos exige callar cuando queremos hablar. Amar cuando queremos alejarnos. Servir cuando queremos ser servidos. Y, sobre todo, perdonar cuando aún estamos heridos. El alma no soporta ese tipo de vida. Por eso necesita ser gobernada por el Espíritu. Y el Espíritu no puede gobernar hasta que el yo haya sido crucificado. Por eso la cruz no es un adorno. Es una herramienta de liberación. No es un emblema para decorar paredes, es un madero que atraviesa la voluntad propia, el orgullo herido, la sensibilidad del alma, el deseo de tener razón. Y cuando eso ocurre, la atmósfera del hogar comienza a cambiar. Una casa gobernada por la cruz es una casa donde la presencia de Dios reposa. No porque todo sea perfecto, sino porque todo está siendo rendido. Allí donde un esposo pide perdón con lágrimas, donde una esposa decide no manipular, donde un padre no grita sino que ora, donde un hijo se siente seguro para confesar su debilidad, allí el reino de Dios se manifiesta. Porque donde hay rendición, hay autoridad espiritual. Donde hay muerte, hay vida. Donde hay humillación, hay exaltación. No exaltación humana, sino gloria de Dios reposando en lo cotidiano. Como enseñaba Waxman Nee, la cruz nunca trae deshonra para el espíritu, aunque traiga vergüenza para el alma. Porque el alma quiere ser entendida, pero el espíritu quiere obedecer. El alma quiere tener razón, el espíritu quiere morir. El alma exige respeto, el espíritu elige lavar pies. Y aquí está el misterio: el que muere verdaderamente en casa será resucitado en autoridad espiritual donde sea que vaya. Dios honra a los que mueren en lo secreto. Dios usa a los que se han negado a sí mismos cuando nadie los miraba. Porque esas personas no buscan su gloria, sino la gloria de Cristo. No buscan controlar, sino servir. No buscan ser reconocidas, sino ser útiles. Y eso no se forja en conferencias, se forja en la sala de estar. El campo de entrenamiento de los vencedores no es el estrado, es la intimidad familiar. Ahí donde nadie aplaude y todo cuesta. Ahí donde el alma se resiste, pero el espíritu insiste. Ahí donde cada día es una oportunidad de crucifixión voluntaria. Y eso, aunque parezca invisible, está formando una estructura interior que el mundo espiritual reconoce. Jesús fue preparado por 30 años en la intimidad antes de 3 años de ministerio público. Y no fue casual. Fue el diseño. Porque el carácter se forma en lo oculto. El quebranto se produce en lo invisible. La obediencia se prueba en lo simple. Y si queremos ver fruto verdadero en nuestra vida espiritual, no basta con aprender más. Necesitamos morir más. Necesitamos abrazar la cruz en la forma más cotidiana. Cada vez que cedemos un derecho. Cada vez que respondemos con mansedumbre. Cada vez que servimos sin esperar. Cada vez que soportamos en silencio. Cada vez que escuchamos más de lo que hablamos. Cada una de esas muertes pequeñas está sembrando vida eterna. Por eso, si sentís que tu casa es el lugar más difícil para vivir la cruz, estás en el lugar correcto. Estás en el campo de entrenamiento que Dios eligió.